continuación, el doctor Ubier Gómez, quien es médico toxicólogo de la Universidad de Antioquia, nos va a hacer su presentación en el simposio, en el simposio de Bayer, titulado Consideraciones farmacológicas para la elección de un antibiótico con base en calidad. Doctor Ubier. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador de la Fundación Antioqueña de Infectología por la gentil invitación que me hicieron para participar en el evento con las consideraciones farmacológicas para la elección de un medicamento antibiótico con base en la calidad. Quiero resaltar que esta presentación ha sido elaborada por mí y que es de propiedad mía. La información, los conceptos y las opiniones aquí expresadas son responsabilidad mías y no comprometen al laboratorio Bayer, que fue el laboratorio que me hizo la invitación para participar con este tema. La declaración de conflicto de intereses involucra a las compañías que ven ahí representadas, en las cuales he estado brindando asesorías, capacitaciones y conferencias en el campo de la farmacología y la toxicología. Vamos a comenzar con una reflexión inicial. Tocaremos algunos conceptos básicos, hablaremos de innovadores genéricos multifuente, ejemplos prácticos ilustrativos, las preguntas esenciales que deberíamos hacernos en relación con qué características debe tener un medicamento para poderlo prescribir con absoluta tranquilidad y un resumen corto. Comencemos en concordancia con lo que nos decía la doctora Leal, que me precedió, que afirmaba ella que no era un problema de un departamento, no era un problema únicamente de Colombia, es un problema a nivel mundial. Y, por ejemplo, los políticos en Estados Unidos, como Ronald Lee Wyden, un senador, habla que en el mundo actual sería miope pensar que las enfermedades infecciosas no pueden cruzar las fronteras. Al permitir que los países en desarrollo el acceso a los medicamentos genéricos, no solo ayudamos a mejorar la salud en los países, también nos ayudamos a nosotros mismos a controlar esas enfermedades debilitantes y a menudo mortales. Pero observen que él hace énfasis en relación con los medicamentos genéricos y a eso va dirigida la charla, porque quiero reiterar que a mí me encantan los medicamentos genéricos, pero un medicamento genérico debe exhibir la misma eficacia, seguridad, calidad y comodidad que el medicamento innovador, porque si no el costo de tratar potenciales fallos terapéuticos o eventuales eventos adversos resultará mucho más costoso que cualquier ahorro inicial que podamos haber obtenido. Y de ahí que se habla la imparable aceleración de la globalización y la agilidad del transporte entre países permiten exportar e importar con facilidad muchas de estas enfermedades. Así que los problemas que se generen de resistencia en Colombia antañen también al mundo. Cuando uno empieza a leer acerca de los antibióticos genéricos, de los antibióticos de marca, uno queda confundido, porque hay afirmaciones como esta. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Y nos concluyen que por tanto no existe ninguna diferencia real como medicamentos entre genéricos y marcas. Después de hablar que ha habido una patente de exclusividad de explotación por un mínimo de 20 años, lo cual no necesariamente es cierto porque varía de país en país, y hablan de que son iguales los medicamentos genéricos y de marca en eficacia, seguridad y calidad y contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica. Si uno lo lee, queda convencido entonces de que no existe ninguna diferencia y por lo tanto no sería pertinente considerar escoger un medicamento innovador sobre un medicamento genérico. Pero en contraposición aparecen las personas que trabajan específicamente en el área de infectología, aquí el caso de Bogotá, y la infectóloga pediatra Tailandia Rodríguez denuncia que los antibióticos proporcionados por el Hospital Simón Bolívar para tratar enfermedades cerebrales son de dudosa calidad. Por su parte, la directora de la red del Hospital del Norte dijo que todos los medicamentos tenían registro INVIMA. Es decir, el argumento que se esgrime en ocasiones es si el producto tiene registro INVIMA, pues es de calidad. Y desafortunadamente yo quisiera creer que eso es cierto, pero en el año 2000, cuando el químico farmacéutico Luis Guillermo Restrepo y yo comenzábamos el programa de farmacovigilancia del Hospital San Vicente Fundación donde trabajábamos, tuvimos un primer impacto que fue muy decepcionante. En ese entonces el doctor Maya, que era el director del hospital, nos solicitó que empezáramos a emplear un antibiótico genérico de ceftriaxona que ya venía viniendo empleado en el Instituto de Seguros Sociales de esa época. Así que nosotros pedimos autorización para hacer un
una prueba terapéutica con seguimiento farmacoterapéutico en 3 pacientes seleccionados que no estuvieran intubados, pero que por su condición de criticidad estuvieran en la unidad de cuidados intensivos, y logramos en el transcurso de una semana 3 pacientes con aislamientos de gérmenes sensibles a ceftriaxona. Cuando uno administra un antibiótico por vía parenteral no necesita estudios de biodisponibilidad comparativa que demuestren bioequivalencia porque no hay ninguna barrera. No va a haber problemas en relación con el tránsito gastrointestinal, la presencia de constipación o diarrea, medicamentos inhibidores, alimentos, etcétera. Así que todo lo que se suministra por vía parenteral se absorbe un 100%, la biodisponibilidad es total. Entonces, la biodisponibilidad no sería el problema. Empezamos el antibiótico genérico en cuestión y a los 3 días los pacientes continuaban febriles, deteriorándose, empeorando, reactantes aumentando. Tomamos entonces controles de hemocultivos y se tuvo la precaución de enviar la primera y la segunda muestra a Cali, donde la doctora infectóloga María Virginia Villegas, directora de CIDEIM, quien muy amablemente en ese momento contaba con una técnica que permitía comparar material genético, denominada electroforesis de campos pulsados, y ella empezó a establecer si se había presentado o no una mutación. Se comenzó entonces al tercer día la ceftriaxona de marca y al quinto día los pacientes estaban mucho mejor. Cuando llegaron los resultados de los cultivos, volvió a crecer en el cultivo de control la misma bacteria con el mismo perfil de resistencia, lo cual ya sugería que en realidad se trataba de un fallo terapéutico. Cuando llegó el reporte de la doctora María Virginia Villegas, se determinó que no se había presentado mutación alguna. Conclusión, era un fallo terapéutico. Notificamos al INVIMA, hicimos una detención precautelativa del lote y un mes después nos informó que después de una exhaustiva investigación habían encontrado un sujeto que había comprado un lote mal elaborado de una ceftriaxona que iba destinada a ser incinerada a Cipla en la India. Lo importó al país, cambió los rótulos y las cajas, entregó papelería falsificada al INVIMA y le otorgaron el certificado de comercialización. ¿Cuántas personas pudieron haber muerto en el país? Por eso lo desconocemos. Pero desde ahí en adelante nos dimos cuenta que tener certificación INVIMA no garantiza ni la eficacia, ni la seguridad, ni la calidad de un antibiótico. Es simplemente un voto de fe que se hacen en una persona, pero a veces la buena fe nos engaña. Así que depende de nosotros como médicos ser responsables y colaboradores del INVIMA para lograr que el panorama cambie. Esa reflexión inicial entonces viene seguida de una serie de publicaciones como esta, en que hablan que a todos los niveles, los componentes del medicamento, los niveles de impureza, la farmacocinética, la cinética y la dinámica, la efectividad in vitro, la efectividad terapéutica, los modelos experimentales, etcétera, finalmente las especificaciones aprobadas en la parte inicial del medicamento de marca no siempre son las mismas con las que se aprueba un medicamento genérico. Viene esta otra publicación de la bioequivalencia in vitro de la actividad antimicrobiana entre genéricos, por ejemplo, y marca de levofloxacina, y concluyen que hay variaciones observadas particularmente en relación con el perfil de disolución y la actividad in vitro entre el medicamento genérico y el medicamento de marca levofloxacina. Si miramos del químico farmacéutico Cristian Pallares, que trabaja con la doctora María Virginia Villegas, hizo un estudio muy bonito en Bogotá en el que concluía que el empleo de moléculas genéricas y el uso inadecuado de antibióticos en pacientes con infecciones hospitalarias son factores que pueden modificarse para disminuir la mortalidad. 15 veces tuvo que estar en los juzgados con demandas interpuestas por los productores de antibióticos genéricos debido a que cuestionaban la calidad del estudio, sus conocimientos y su trayectoria investigativa. No trascendió nada, pero es triste saber que no se puede publicar un estudio con una conclusión contundente porque vienen los cuestionamientos y de alguna manera el hostigamiento para que eso no vuelva a acontecer en un futuro. Sin embargo, él continúa comprometido con sus investigaciones y es bien interesante a lo que él ha llegado a demostrar epidemiológicamente. Así que, por ahora, reitero que cualquier medicamento debe garantizar la más alta eficacia, seguridad, calidad y comodidad, no únicamente en el campo de los antibióticos, sino en cualquier campo de la medicina. Por eso hay una gran cantidad de normas que se deben tener presentes a la hora de utilizar un antibiótico, pero miren que la última y no por ello la menos importante es utilizar medicamentos de calidad. Cuando nosotros tenemos un paciente, obtenemos un diagnóstico probable, prescribimos un antibiótico y esperamos una respuesta, maravilloso, pero cuando esa respuesta no se presenta, empezamos a considerar, ¿será que la selección fue inadecuada, no era la primera línea? ¿O lo utilizaron inapropiadamente, reconstitución, administración o protección del medicamento? ¿Se presentaría algún tipo de interacción importante? Por ejemplo, es necesario reiterar que no se pueden
suministrar por la misma vía medicamentos betalactámicos con aminoglucósidos, porque hay una sustancial inactivación del material del aminoglucósido que se precipita como material particulado y genera una gran cantidad de problemas y por ende fallos terapéuticos. Pero también debemos tener en consideración será la calidad del medicamento elegido en cuestión la responsable del fallo terapéutico. Por eso es necesario primero adquirir una serie de definiciones como qué es equivalencia química y qué es equivalencia farmacéutica. Y equivalencia química nos habla específicamente de dos productos que se consideran equivalentes terapéuticos, si son equivalentes, si cuando contienen la misma cantidad del producto, no nos dicen más. Es decir, no podemos decir que hay equivalencia química entre una anfotericina liposomal, porque es una presentación diferente que no es tan agresiva con el riñón, a una anfotericina tradicional. Es decir, no basta con conocer que tengan equivalencia química. No es lo mismo dar un estolato de eritromicina, por decir algo, que un etilsuccinato, porque el etilsuccinato es tóxico en los niños y el estolato es tóxico en los adultos y el cambio puede llevar a tener consecuencias. Por eso, un segundo aspecto que hay que tener en consideración no solamente la equivalencia química en cuanto a cantidad, sino la equivalencia farmacéutica. Porque dos productos se consideran equivalentes farmacéuticos si contienen no solamente el mismo principio activo fármaco, sino también la misma sal o derivado químico y si son idénticos en presentación, potencia, concentración, dosificación y vía. Hasta aquí generalmente exige el INVIMA, que tengan una equivalencia farmacéutica y con ello se considera que los medicamentos son intercambiables. Pero lo verdaderamente importante para un medicamento no es que tenga equivalencia química o farmacéutica. Lo significativo es que debe tener equivalencia terapéutica. Y dos productos son considerados equivalentes terapéuticos si además de ser equivalentes farmacéuticos y después de administrarlo en la misma dosis, los efectos respecto a eficacia y seguridad son esencialmente los mismos. ¿Y cómo sé yo que un medicamento es tan eficaz como otro? Necesariamente mediante un estudio clínico prospectivo, aleatorizado, bien controlado, con determinación de efectos adversos mediante una farmacovigilancia aplicada o mediante complejos estudios que pueden ser farmacodinámicos y eventualmente in vitro o modelos animales. Y la gran mayoría de las veces se certifica y se le da la comercialización al antibiótico sin que necesariamente cumpla con un proceso investigativo propio que demuestre su eficacia y sin un programa de farmacovigilancia extenso que demuestre que tiene tanta seguridad o los eventos adversos comunes con el medicamento innovador. Eventualmente yo le he preguntado a algunos productores de medicamentos sobre su programa de farmacovigilancia y me dicen, nuestro medicamento ha resultado tan bueno que no han reportado ningún evento adverso, lo cual yo les digo, pues entonces nunca lo voy a mandar, porque es que lo que no tiene efecto primario no tiene efectos secundarios, es como tomar agua. Todo lo que en un momento determinado puede servir debe tener algún efecto adverso, y si no se está presentando, no tienen un sistema de farmacovigilancia comprometido y eso pone en cuestionamiento la calidad del medicamento. Hay algo también que hemos tergiversado y es que supuestamente debemos prescribir medicamentos únicos y exclusivamente genéricos y eso no es cierto. Lo que debemos hacer es prescribir en denominación genérica, que es la denominación común internacional o nombre con la que se conoce el fármaco o principio activo a nivel mundial. Muy diferente de un medicamento genérico, que es aquel que una vez vencida la patente del innovador demostró ser bioequivalente con el medicamento original mediante estudios propios. Así que lo que tenemos en Colombia básicamente no son medicamentos genéricos, sino medicamentos multifuente o copia, porque no cuentan con pruebas de bioequivalencia, por lo que aunque puedan tener equivalencia química y farmacéutica, la biodisponibilidad no está corroborada y por lo tanto automáticamente no deberían considerarse intercambiables con el innovador y deberían ser motivo de un seguimiento farmacoterapéutico estricto para verificar el efecto terapéutico esperado y la documentación de potenciales efectos adversos. A veces hemos simplificado la elaboración de un medicamento porque uno considera que es tomar un principio activo, mezclarlo con excipientes, almidón, tabletearlo, encapsularlo o tenerlo en una ampolla y quedó listo el medicamento. Y resulta que generar un medicamento es el resultado de un proceso complejo investigativo en que se aunan propiedades físicas y químicas que deben ser armónicas para garantizar la estabilidad del producto. Miren que hay que conocer solubilidad, disociación, partición, fusión, cristalización, polimorfismos, gravedad específica, capacidad de humedecerse y una serie de propiedades físicas dentro de las cuales la quiralidad es bien importante, porque no es lo mismo cuando me preguntan qué es esto, pues su mano, pero si yo miro la mano derecha y la izquierda no necesariamente son superponibles y a eso hace referencia la quiralidad. Uno puede encontrar que un medicamento es químicamente idéntico, pero la espectroscopia determina que uno puede ser levógiro, otro estrógiro y el efecto puede ser modificado por esa producción.
Adicionalmente, un buen medicamento inyectable debe ser estéril, homogéneo, libre de pirógenos, dosificación exacta, estable físico-químicamente, conocer y mantener muy bien su pH, oxidación, su estabilidad frente a exposición al calor, a la luz, a la neutralidad, a la isotonía, y estar exento de partículas extrañas, lo cual yo aplaudo que el INVIMA en la actualidad está realizando los estudios que en el pasado no realizaba para los medicamentos inyectables porque se asumía que todos eran de calidad sin tener una base que lo permitiera demostrar. Pero adicionalmente debe ser una materia prima de calidad con buenos desintegrantes, aglutinantes, con homogeneidad en el polimorfismo y varían y modifican sustancialmente el resultado final, el orden de mezclado de los ingredientes, cuánto dura el proceso y el pH con que finalmente se produzca el medicamento. Porque el pH condiciona una gran cantidad de circunstancias. La tolerancia fisiológica de un medicamento está determinado por el pH. Recuerden que el pK es el pH al cual el 50% de la sustancia está ionizada y solamente la fracción no ionizada es la que atraviesa membranas y puede determinar un éxito o un fallo terapéutico. Variaciones tan pobres como de un 0.1 de pH pueden modificar sustancialmente el efecto terapéutico de un antibiótico. Ello determina la estabilidad, la actividad del principio activo, puede provocar dolor e inflamación cuando hay desviaciones del pH óptimo. El ajuste generalmente se hace agregando ácidos o bases y se agregan soluciones, tampones buffer bien toleradas, pero generalmente se emplean cuando hay inestabilidad o cuando se deben emplear grandes volúmenes. Y cuando el pH definitivamente es la circunstancia crítica, es que se liofiliza el medicamento para garantizar que se va a mantener estable durante algún tiempo después de reconstituido y no se va a precipitar. Es tan importante el pH que algunas veces hacemos una práctica inadecuada y es que mandamos amoxicilina para una infección urinaria y le decimos a la persona que tome vitamina C y sustancias ácidas cuando la vitamina C cristaliza, precipita y lesiona el riñón cuando se suministra amoxicilina, por lo tanto esa práctica carece de fundamento científico, no debería ser recomendada. Pero cuando empiezan a considerar las publicaciones las diferencias en la reconstitución de un innovador y un genérico, observen, por ejemplo, que hablando de piperacilina tazobactam, hay desviaciones bien importantes hasta de casi 2 minutos en el tiempo de reconstitución, lo cual habla de que no tiene necesariamente los mismos recipientes. Y encuentran uno algunos póster, como esta publicación de los estudios clínicos de piperacilina tazobactam en un hospital de Bogotá, y ellos concluyen muy rápidamente que era un estudio descriptivo de corte longitudinal. Las variables permitieron la descripción de población tratada, identificaron pacientes, evidenciaron la clínica, describieron las situaciones, etcétera, y concluyen que no se identificaron reportes de fallo terapéutico, para empezar. Si nos devolvemos, aquí podemos decir fallos terapéuticos 5. Así que a uno le pueden engañar cuando se va uno a las conclusiones o no lee con detenimiento el estudio, porque definitivamente hay un sesgo de interpretación. Cuando yo le preguntaba a los autores cómo que no hubo fallos terapéuticos, si ustedes mismos están documentando ahí que hubo 5 fallos, y digo, no, pero eran 5 fallos que eran explicables. Por lo tanto, yo le repliqué explicables o no eran fallos terapéuticos, y para uno saber si hubo un fallo terapéutico, si hubo mejor desempeño o algo, hay que comparar, porque si uno no compara, ¿contra qué? ¿Cómo lo va a saber? Cuando a mí me preguntan, que me encuentro con un amigo, ¿cómo está Lina, tu esposa? Yo les digo, ¿comparada con quién? Porque es la única manera de saber en qué lugar se ubica específicamente. Y es por eso que si a mí me preguntaran, o a un cirujano le preguntaran, como en este caso, hombre, ¿cómo te ha ido a ti con cefuroxima? Estás utilizando un genérico y él podría decir, a mí me ha ido muy bien. Pero miren este estudio qué tan interesante. Cefuroxima, la incidencia de infecciones posquirúrgicas en pacientes sometidos a bypass coronario, recibiendo profilaxis antimicrobiana con cefuroxima original o genérica, y 313 pacientes recibieron la original y 305 la genérica. Desarrollaron infecciones posquirúrgicas 8 pacientes con el original, es decir, el 2.5%, y 39, el 12.8% con el genérico. Si a ese cirujano le preguntan, y no utilizó el genérico, y él ha dicho, no, a mí me va bien, pero le va bien, sin embargo, si lo compara, funciona, pero 5 veces menos. Así que las causas de degeneración de material particulado también son críticas, y por eso el mismo laboratorio innovador, cuando produjo la piperacilina tazobactam, modificó el pH porque encontró que los hidrogeniones y la presencia de iones metálicos como el zinc llevaban a que se desestabilizara la formulación y generara material particulado. Y miren que todas las soluciones parenterales que nosotros empleamos, llámese solución salina, Hartmann, Destroza, contienen concentraciones variables de zinc no declarado, pero que está presente. Y siendo el betalactámico piperacilina tazobactam como tal, debe ser suministrado en infusión porque es un antibiótico tiempo dependiente y su eficacia clínica dependerá del tiempo que permanezca
por encima de la MIC, lo cual depende de la infusión continua, que por lo menos debe ser la mitad del intervalo del tiempo entre las dosis. Si yo lo mando cada 6 horas, debería ser por lo menos 3 horas en infusión. Y miren que el rango de pH de las soluciones son muy variable y por lo tanto las partículas de piperacilina tazobactam expuestas a variaciones de pH y al zinc tenían degradación química, perdían la potencia, aumentaban los productos de degradación e incluso se generaba una cascada de extracción de iones de los envases y de los empaques. Esas partículas también son inyectadas, se distribuyen en el cuerpo, van a los pulmones, van al abdomen, hacen daño potencial y eso se ha demostrado en modelos animales y en seres humanos. Hay bloqueo mecánico de arteriolas y capilares de pequeño calibre, activación de plaquetas y neutrófilos, hay microtrombos oclusivos y efectos indirectos sobre la inestabilidad del organismo del paciente. Entonces, ¿qué hizo el original? Agregó un buffer citrato, le agregó un quelante de metales para quelar el zinc LDTA y eso le permitió que tuviese algunas ventajas adicionales como la compatibilidad con amicacina y gentamicina que no muestran otros aminoglucósidos e incluso la posibilidad de ser administrada con Harman o ser administrado con salina o con otras soluciones sin que se presentara ninguna precipitación. Por eso cuando uno lee el original encuentra por ejemplo que la piperacilina tazobactam multifuente copia tiene un año, miren que son 24 meses lo que dice aquí, menos de vida que la innovadora y se contraindica, miren, contraindicaciones, infecciones abdominales graves en niños. Uno dice, pero tan extraño que se contraindican infecciones, claro, si hay material particulado va a obstruir los pequeños capilares pulmonares y abdominales, por eso la contraindicación. Cuando uno va al original que tiene el quelante de metal y el buffer, está indicado en infecciones intraabdominales en niños y tiene un año más de estabilidad. Por lo tanto, ¿cómo es posible que sean lo mismo si tienen diferentes indicaciones y si tienen diferente vida útil? Sin embargo, hay sectores de la industria en Colombia que han invertido en la demostración de equivalencia terapéutica en relación con sus productos y han demostrado que son útiles, que son tan estables y comparables en modelos animales. Sin embargo, este estudio hecho en modelo animal en Canadá analizó la piperacilina tazobactam de Colombia y te cumplía en términos de farmacoequivalencia cinética dinámica en el modelo del ratón neutropénico de músculo, pulmón y cerebro, en quien fue el grupo de investigación gripe de la Universidad de Antioquia y el doctor Omar Vesga en su cabeza, infectólogo, innovador. Los dos productos mostraron la concentración inhibitoria de bactericidad mínima igual para cada cepa, curvas iguales y farmacocinética idéntica. Lo único es que ese producto genérico no tiene DTA para quelar el zinc, así que hay que vigilar muy bien qué tipo de solvente estaría empleando, qué solución para su administración. Porque en un momento determinado la tonicidad de la preparación, si es hipertónico, ¿qué va a hacer? Va a deshidratar no solamente glóbulos y endotelio, va a producir por lo tanto una flebitis. Si es isotónico va a respetar, pero si es hipotónico va a producir una lisis con un daño igualmente ominoso sobre el endotelio y sobre los glóbulos rojos. Así que por eso es tan importante garantizar todos estos atributos y cuando se habla de un medicamento en suspensión de administración, la pediatría exige muchos otros aspectos y atributos como el color, el olor, el pH de la preparación, su estabilidad, la compatibilidad con los recipientes. Y yo tuve la posibilidad de entenderlo cuando a mi hija le dio una otitis, lo llevé al pediatra, le mandó claritromicina de marca, la averigué en su momento, valía 105.000 pesos el frasco, así que por curiosidad le pregunté al farmacéutico si tenía algún genérico bueno y me dijo, sí, hay uno muy bueno a 12.000 pesos. Entonces quedé yo como asombrado y le dije, deme los dos. Me llevé a casa el original, lo reconstituí, en 1 minuto y medio estaba listo, lo probé y el amargo intrínseco de la claritromicina estaba muy bien enmascarado, sabía a piña. Yo dije, no hay problema, mi niña se lo va a tomar, pero vamos a ver este que vale 12.000 pesos, ¿qué tal? Y eso no disolvía, eran grumos, eso parecía diseñado para hacer aeróbicos porque era uno ahí media hora dándole agite y eso no disolvía. Tuve que mecánicamente con un pitillo romperlo, bueno, y al final logré la homogenización, saqué el pitillo, lo probé. Y dije para mis adentros, esta gente está perdiendo el nicho del medicamento, esto lo deberían mantener en urgencias para inducirle el vómito a los intoxicados porque es una porquería, eso no se lo toma un niño. Entonces, ¿cómo le dan un registro INVIMA, un medicamento que definitivamente el niño no se va a tomar y en qué termina una otitis, en una mastoiditis, en una perforación, en una meningitis, qué sé yo, simplemente por no vigilar cosas tan importantes como es el color, el olor y el sabor de un medicamento? Los recipientes son fundamentales también, porque de ellos depende la estabilidad de la formulación, las interacciones que modifican los desenlaces clínicos. Así que averigüen ustedes qué recipiente emplearon, de qué cantidad, qué calidad, de qué procedencia. Porque miren, por ejemplo, uno manda la cefalexina original y no habla de ningún recipiente de peligro, pero esta cefalexina tiene tartrazina, que es un colorante, estabilizante y antioxidante muy económico.
Bueno, ¿y qué que tenga tartrazina? Que hace reacciones alérgicas entre el 4 al 14% de los individuos asmáticos y alergias en el 7 al 20% de las personas que son sensibles al ácido acetilsalicílico. Y presenta un brote el paciente después de tomar el medicamento y uno asume que es alérgico a un betalactámico y es alérgico a la tartrazina. ¿Y qué más puede tener el paciente? Miren, urticaria, edema de labios, lengua, úvulas, sibilancias, ataques asmáticos, edema periorbitario, estachoco anafiláctico y muerte. Entonces, son, por ejemplo, excipientes que permiten bajar los costos, pero sacrifican la seguridad del producto. Miren, por ejemplo, excipientes, dobutamina, y esto es en Colombia, las notificaciones de farmacovigilancia del INVIMA, y hablan de un producto que es de dopamina, observen el material particulado, la precipitación, la falta de eficacia simplemente porque está mal formulado por los excipientes que no fueron de la calidad considerada. Miren, por ejemplo, esta contaminación. Están hablando de un medicamento para el vómito, ondansetron, 8 miligramos, y está contaminado con Bacillus circulans y este otro con Saroclaudium, y no son cualquier microbio. Observen, por ejemplo, aquí una sepsis fatal por Bacillus circulans, o miren aquí este hongo, perdón, miren aquí el hongo que anteriormente se llamaba el Acromonium, que es la otra contaminación que también es potencialmente letal. Así que tal uno que le estén poniendo un ondansetron por vómito, se muere uno de sepsis y sin vómito, pero no gran logro se hizo. Y hay personas que estudian mucho más que yo, entre ellas la doctora que nos acompaña, nefróloga, la doctora Inga Royavi, la mejor profesora que tuve en pregrado y en posgrado de nefrología, y ella me decía, como es un ratón de biblioteca, me decía, ¿viste la alerta del INVIMA anoche? Y yo, ¿a qué hora la dieron? Como a las 10 de la noche, yo a las 10 de la noche yo estaba durmiendo. Pero ella me dijo de esta alerta, y dijo, mira, vancomicina, de nuestro laboratorio aquí, Vitalis, y miren que la prueba de análisis de uniformidad en unidades no era conforme, es decir, una ampolla tiene más, otra ampolla tiene menos, y esa es una alerta, y es uno de nuestros laboratorios. Luego es importante que el INVIMA lo esté haciendo, y obviamente es para efectos de retroalimentación positiva, para que mejoren sus prácticas, para que mejoren su producción. Pero hay también otras contaminaciones que el INVIMA ha denunciado, y miren esta, por ejemplo, que sucedió con los procedimientos de embellecimiento para mover grasa, en la que se inyectaba aminofilina, en la que se inyectaban sustancias como alcachofa, y un lote traído de la Argentina estaba contaminado nada más y nada menos con Mycobacterium tuberculosus, y hubo la manera entonces de generar este tipo de lesiones que con necesidades de tratamientos prolongados, porque eran multiresistentes, piensen que no es tan fácil producir un antibiótico inyectable y que era una inyección cutánea y que lo único que hizo en los pacientes fue generar tuberculosis cutánea. Bajaron de peso, sí que era el objetivo. Esta otra alerta sanitaria es para que no utilicen ningún producto cosmético inyectable, no está aprobado ninguno en Colombia, así que mucho cuidado con eso. Pero no se escapa ningún producto y no es un problema de Colombia sino mundial. Miren, por ejemplo, la streptokinasa, las que probaron en Europa, solamente 3 cumplían en relación con la concentración, las demás tenían menos principio activo, e incluso esta streptokinasa china no tenía streptokinasa. Y miren, el octeótide, otro crítico, que estas son esferas homogéneas que están bien distribuidas, pero miren esta que es de origen hindú, parece indocumentada, y esta otra que es de origen ruso, no son lo mismo, no tienen la misma composición, la misma eficacia. Producir inyectables entonces exige que haya tapones adecuados, una limpieza adecuada, una esterilización, los viales, y que todo esto cuando se obtenga el principio activo, el vehículo y el recipiente tengan compatibilidad, logren la disolución, se esterilizan, se dosifican uniformemente, se liofilizan si el pH es el problema, el proceso del cierre de los tapones es crítico porque finalmente si no se hace oportunamente y bajo un ambiente estéril se va a contaminar y luego se da el acondicionamiento con empaque y envase. Pero no cualquier vidrio sirve, miren, hay vidrios desde tipo 1 hasta el 4 y el mejor vidrio inyectable es el vidrio tipo 2 que tiene tratamiento en superficie. Así que, por ejemplo, este vidrio, miren que parece una superficie siliconada y es simplemente porque es un vidrio tipo 2 con un tratamiento especial que a pesar de ser transparente protege el principio activo de la luz y evita que reaccione con las paredes del vidrio en relación con su contenido. Por eso, cuando uno mira, por decir alguna ciprofloxacina original, encuentra que en su base tiene un 2 romano. Y ese 2 romano significa que es un tipo de vidrio especial que garantiza fotoprotección y falta de reacción del producto interno con su vidrio que lo está rodeando. Pero miren que en Colombia hay ciprofloxacinas que son simplemente ámbar, bueno, y lo protege de la luz.
pero no protege de que reaccione con los metales como el plomo que contaminan el vidrio durante su producción porque no ha tenido un tratamiento interno con los ácidos necesarios para conferirle calidad. Y yo consultaba anoche, por ejemplo, cuántos cipros hay registrados en Colombia, y miren que hay 69 registros, es algo increíble. Y cuando uno mira ciprofloxacina, contraindicaciones de la ciprofloxacina, dice lactancia y niños y la estabilidad de 2 años, y viene en vidrio tipo 1, como pueden ver aquí. Se va uno para el original y está indicado en pacientes pediátricos desde el año de edad hasta los 17 años que se consideran pediátricos, es decir, el original se contraindica en pediatría, perdón, la copia se contraindica en pediatría y el original está indicado, y dura 4 años. Y el tipo de vidrio es tipo 2 siliconado con un tapón adecuado de bromobutilo. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿verdaderamente son lo mismo? Porque si a mí me dicen, vea, le vamos a vender este carro que vale la mitad de lo que vale el original, pero es lo mismo. Le damos 4 con el original y 2 años de garantía con el genérico, pero es lo mismo. No vaya a llevar niños en la copia, en el original los puede llevar, pero es lo mismo. ¿Cómo pueden explicar entonces ese tipo de divergencias y seguir sosteniendo que en realidad son lo mismo? El caucho, por ejemplo, el bromobutilo es impermeable al aire, presenta buena resistencia a los procesos de esterilización, liofilización, evita contaminaciones. Entonces, ¿quién creyera que hasta las características del tapón determinan la calidad de un producto? Así que cuando uno le dicen, vea, nuestro producto es muy similar, lo que le están diciendo en verdad es que es diferente. Y en la Universidad de Antioquia se demostró con diferentes investigaciones que no había intercambiabilidad. Miren este estudio de los últimos publicados, que cambios insignificantes aparentemente generan desviaciones y que explican la no bioequivalencia entre los antibióticos genéricos comparativamente con las marcas, y era el caso específico del antibiótico meropenem. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se hizo la determinación en el modelo murino y se encontraba que en relación con la evidencia terapéutica de los aminoglucósidos, hablaban de que no había bioequivalencia, que el hecho de que tuviese equivalencia farmacéutica no significaba equivalencia terapéutica, como lo pudieron demostrar en el modelo, y que por lo tanto se necesitaban más investigaciones antes de licenciar y comercializar un antibiótico. Demostraron lo mismo con oxacilina. Aquí tenemos solamente el que sirvió fue el innovador. Vieron que hubo productos que hicieron hasta caída en águila que mataban los gérmenes, pero los seleccionaban y hubo resistencia, y que en general no hubo ninguno que fuese comparable. De ahí que se dejó de prescribir oxacilinas copias en el país, se empezó a preferir la ceftriaxona, pero se sacrificó la flora por la emergencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Pero ellos concluían que de los 4 genéricos disponibles en ese momento, ninguno mostraba equivalencia terapéutica con el original. Se demostró lo mismo en relación con vancomicina. Se demostraban, por ejemplo, cromatogamas que mostraban inequivalencia terapéutica de carbapenems. Se demostró la inequivalencia terapéutica del meropenem, que después clínicamente pudo ser también vista. Pero también hubo otros estudios muy interesantes como este de CIDEIN, en que 23 unidades de cuidados intensivos reportan a la doctora María Regina Villegas, y que discriminaron por quienes utilizaban marcas y utilizaban productos genéricos. Esta curva de Kaplan-Meier es suficientemente ilustrativa. Esta es la sobrevida con la marca, esta es la sobrevida con los genéricos. Así que si uno le toca un meropenem en UCE, pregúntese si innovador o no, porque si es de marca, confiésese que probablemente se va a condenar. Y aquí miren esto, genéricos, riesgo de mortalidad por Acinetobacter baumannii en las unidades de cuidados intensivos. Así que uno de buena fe asume que la información que le dan es cierta, que el medicamento contiene el ingrediente activo a la dosis correcta, que no tiene impurezas o cosas no caracterizadas, pero desafortunadamente no es cierto. Observen, por ejemplo, este producto de la segunda planta productora de genéricos después de Cipla, que se llama Ranbaxy en la India, y tenían los datos falsificados para poder entrar a Estados Unidos. Y esto era en el 2009. Fueron relativamente indulgentes con ellos y le dieron hasta el 2012 para que corrigieran sus prácticas de manufactura. ¿Y qué encontraron? Desviaciones de las buenas prácticas de manufactura, estaban falsificando la información, lo continuaban haciendo y quedaron bloqueados para ingresar productos a Norteamérica. Sin embargo, Ranbaxy dirigió su mirada hacia Centroamérica, Suramérica, y en Colombia ingresan los productos de Ranbaxy sin ninguna restricción. Pero es un problema a nivel mundial. Miren cómo en Venezuela el 25% de los medicamentos de mala calidad. En Panamá se puso en evidencia que nadie controla los recipientes y los solventes. Una industria panameña pidió glicerol a la China para preparar un jarabe antitusivo, y los chinos se equivocaron por eso del idioma y les enviaron dietilenglicol, que se utiliza en los frenos de carros,
y lo que hicieron fue un veneno que mató 180 personas por falla renal fulminante y quedaron 400 personas con falla renal residual, tuvieron que fundar una unidad de diálisis para atender a las víctimas de este desastre en Panamá. En Colombia el INVIMA reconoce que el 10% de los medicamentos que prueba no tienen calidad, en Argentina hasta el 40%, en África Occidental donde hay una tan alta mortalidad por malaria, explicable porque el 42% de los medicamentos son inservibles. En la India sucede como en Colombia el 10%, en Tailandia parecido el 8%, en Bangladesh se llegó a decir que el cólera era constitucionalmente resistente al trimethoprim-sulfa, cuando profundizaron el 70% de las muestras estaban mal hechas, y en China hay buenos y malos medicamentos. Así que a los genéricos no se les exige demostrar equivalencia terapéutica con el innovador, se asume que si tienen equivalencia farmacéutica ya sirven igual, pero recuerden que a nivel mundial la bioequivalencia puede ser otorgada así tengan 20% menos de principio activo o hasta 25% más, lo cual modifica sustancialmente la eficacia y la seguridad del antibiótico. Los componentes de una formulación inyectable, como los conservantes, antioxidantes, quelantes, los agentes de difusión, los tensioactivos, los reguladores de pH, los isotonizantes, todos son fundamentales. Y para ilustrar una experiencia exitosa en nuestro medio, está esta ilustración de la doctora Marta Vallejo, cirujana general y epidemióloga, que trabajó en el Hospital General de Medellín y con la doctora María Virginia Villegas en CIDE y en investigación. Y miren en rojo el perfil de resistencia para los años 2005, en verde para el 2006 y en azul para el 2007. ¿Cómo lograron desde una resistencia que era superior al 50% para cefazolina, eritromicina, clindamicina y oxacilina, es decir, era un caos la unidad de cuidados intensivos del Hospital General, cómo lograron una reducción tan dramática a ser inferior al 10% o al 5% para clindamicina? Pues dijeron, vamos a utilizar única y exclusivamente los antibióticos que tengan estudios clínicos y hayan demostrado eficacia y calidad. Y los únicos que licitaron fueron las marcas que eran los que tenían los estudios clínicos. Se dieron la pela, compraron los medicamentos de marcas y costaran algo más, y a la vuelta de 2 años estaban ahorrando en tiempo de hospitalización, sobrevida y normalización de la resistencia $1,5 millones anualmente. Es un hospital de la red pública que encontró que la utilización de medicamentos que tuviesen estudios de respaldo de eficacia clínica valía la pena creer e invertir en ellos. Así que para ir concluyendo, es muy importante tener presente que cuando hay impurezas o cuando son desconocidas, cuando la disolución es deficiente in vitro, cuando hay variabilidades del principio activo o pobre uniformidad o ausencia de regularidad en la calidad, todo eso lleva a consecuencias en los pacientes, riesgo de material particulado, interrupción de los tratamientos, fallos terapéuticos, tratamientos ineficaces, aumento de la toxicidad, concentraciones subterapéuticas y emergencia de resistencias, toxicidad. Cada vez que el paciente recibe el medicamento es una dosis diferente, el tratamiento es menos efectivo y se pone en riesgo a todo paciente que pueda estar teniendo un antibiótico que no tiene la efectividad que dice tener. En resumen, múltiples formulaciones inyectables están disponibles, pero la efectividad y su uso requieren de respaldos con datos de calidad, comodidad, eficacia y seguridad, verificación regulatoria como lo está haciendo el INVIMA, pero recuerden que el INVIMA verifica lo que nosotros notificamos, de ahí que debemos comprometernos con la farmacovigilancia y notificar eventos adversos y notificar fallos terapéuticos, la vigilancia médica permanente, y los médicos debemos saber que la sustitución de un antibiótico debe ser el producto no de un ejercicio de austeridad como estamos haciendo en la actualidad, sino de un ejercicio de inteligencia prescriptiva, de análisis comparativo, de seguimiento de la respuesta clínica, de documentación de los efectos adversos, de complicaciones y de los fallos terapéuticos. Tengo esta frase del Código de Ética de la Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña que describe nuestro compromiso, lo que debemos hacer con la ética. Un farmacéutico no debe comprar, y agrego yo, cualquier actor en salud no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando existe alguna razón para dudar de su calidad y seguridad. Y hemos visto con diferentes ejemplos que la calidad y la seguridad distan mucho de lo ideal en nuestro país y que nosotros tenemos un papel protagónico en permitir que vayan mejorando cada una de las casas, porque no se trata de satanizarlas, de dañarlas. Es difícil producir medicamentos, es complejo, requiere inversión, innovación continua, pero sí requiere de nuestra retroalimentación. Esta frase, para ir concluyendo, jamás tengas miedo de ser tú mismo, recuerda, lo original vale mucho más que una copia. Muchas gracias.